Hola a todos, mi nombre es Carlos Alejandro, soy alumno de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En este video vamos a hablar sobre lo que es base de datos en MySQL. Como temario tenemos los siguientes puntos, que son objetivos, introducción, características. Dentro de estas están lo que son prestaciones y limitaciones, principales comandos, ejemplo aplicativo y conclusiones. Los objetivos. Comprender la importancia del uso del base de datos de MySQL. Adquirir las habilidades y conocimiento de MySQL necesarios para utilizar y administrar este SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Introducción. MySQL es un sistema gestor de base de datos, muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta de marcha. Permite interactuar con un servidor MySQL, local o remoto, en modo texto. De este modo es posible realizar todos los ejercicios sobre un servidor instalado localmente o a través de Internet sobre un servidor remoto. Características. Prestaciones. Está desarrollado en C++. Se distribuye ejecutables para cerca de 19 plataformas diferentes. La API se encuentra disponible en C, C++, IFL, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. Es muy destacable su velocidad de respuesta. Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas con prestaciones y rendimientos diferentes para poder optimizar el CGBD a cada caso concreto. Su administración se basa en usuarios y privilegios. Se tiene constancia de casos en los que maneja 50 millones de registros, 70.000 tablas y 5 millones de columnas. Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, además de soportar completamente ODBC. Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. Dentro de las limitaciones tenemos: no soporta procesamientos almacenados, se incluirán en la próxima versión que va a ser la 5.0. No incluye disipadores, que también van a ser incluidos en la siguiente versión. No incluye vistas. No incluye características de objetos como tipos de datos estructurados definidos por el usuario, herencias, etc. Los principales comandos que se va a utilizar. Para crear base de datos tenemos lo que es create database, el comando select database, que es muestra la base de datos en uso. Show database, muestra la base de datos existente. Use demo, selecciona base de datos. Show tables, muestra tablas de una base de datos. Create database prueba, crea una base de datos. Lo que es drop database, que es lo que elimina una base de datos. Create table, crea una tabla con diferentes campos. Los atributos de una columna pueden ser null, not null, default value, auto increment, primary key. Estos atributos tienen sus significados, como son: el primero, se permite valores nulos, atributo por omisión si no se especifica lo contrario. Not null, no se permiten valores nulos. Default value, valor por omisión que se asigna a la columna. Tenemos lo que es el auto increment, es el valor se asigna automáticamente incrementando en 1 el máximo valor registrado hasta ahora. Se aplica solo a las columnas marcadas con clave primaria. Y primary key señala el campo como clave primaria. Implícitamente también se declara como not null. Para eliminar una tabla utilizamos el comando drop table. Los tipos de datos numéricos son tipos enteros y tipos de punto flotante. Los tipos de entero, como podemos observar, hay el tiny int, small int, medium int y big int. El espacio de almacenamiento difiere de 1 byte hasta 8 bytes. Y el significado es entero muy pequeño, entero mediano, entero y entero grande.
Lo que son números de punto flotante, hay tres tipos que son el float, double y decimal. El espacio de almacenamiento va desde 4 bytes hasta más de 2 m más 2 bytes. Y el significado, como se sabe, es simple precisión, el double es doble precisión y el decimal es cadena de caracteres presentado un número flotante. En cuanto a las cadenas de caracteres, tenemos 8 diferentes tipos, lo que son char, bachar, test, long test, con cada una de sus características. Lo que es agregar y eliminar columnas, tenemos los diferentes comandos, que es after table, se coloca el comando add, que es para añadir las diferentes columnas. Podemos agregar los diferentes atributos, como tenemos en el segundo ejemplo, que es alter table personal, que va a agregar la columna personal y capital, y estas van a ser no nulas. Para modificación de columnas tenemos lo que es after table, y copiar una tabla va a ser el rename table. En cuanto a las fechas y hora, tenemos 5 tipos, que va del espacio de almacenamiento de 3 a 1 byte, y los rangos son diferentes para cada uno de estos. Los diferentes tipos son el date, time, timestamp and year. Aquí tenemos unos programas donde se han resuelto diferentes tipos de ejercicios, donde tenemos el uso de los diferentes comandos. Como podemos observar, al momento que ejecutamos show database, se muestran todos los tipos de base de datos existentes. En este caso tenemos 2, 4, 6 bases de datos. Al momento de usar el comando use, vamos a utilizar ese dicho base de datos. En este caso vamos a utilizar lo que es la ingeniería. Ahora, para crear cada una de las tablas, se pone el comando create tabla. Vamos a denominarla alumnos, y en cada uno de estos se los va a colocar los diferentes atributos que va a tener esta tabla, como es el nombre, apellido, cédula e email, y cada uno de estos con su tipo de variable. Por ejemplo, nombre va a ser varchar con una capacidad de 20, igualmente el apellido. La cédula se le colocará un tipo int y el email varchar. Una vez que está creada la base de datos, se puede mostrar la tabla con el comando show tables, y en ese momento se aparece dentro de la base de datos de ingeniería la tabla alumnos. Para seleccionar la tabla se coloca el comando select asterisco from alumnos, y va a aparecer vacía, ya que no se ha insertado en cada una de estas ningún tipo de información. Para realizar esto utilizamos el comando insert into datos values, y en este momento se va a colocar cada uno de los valores en dichas columnas. Por ejemplo, David Cepeda, el número y el email, y al momento de seleccionar la tabla ya van a aparecer los diferentes campos llenados en esta tabla, y así se coloca diferente información y se va completando la tabla. Ahora, si queremos seleccionar solo un tipo, la información de una columna, utilizamos select. En este caso vamos a ocupar lo que es cédula de la tabla de alumnos, y va a aparecer únicamente la información que abarca cédula. Igualmente lo hacemos con nombre y va a aparecer solo la información de nombre. Para realizar las búsquedas verticales implicamos el código select, la variable que queremos buscar, from datos. Y para realizar las búsquedas horizontales aplicamos el código select asterisco from datos where y las variables que nosotros queramos. Ahora, en este tipo de búsqueda se puede filtrar los datos usando condiciones lógicas como AND y OR. Por ejemplo, ponemos el comando select from alumnos where cédula 12345, nos va a aparecer la información que contiene ese tipo de cédula. Como en este caso va a ser David Cepeda, y nos va a aparecer también el email. Para lo que es modificaciones a tablas, hay lo que es agregar, modificar, buscar y borrar. Entonces realizamos los pasos anteriores, y ahora, para cambiar un dato de tabla, usamos el código update dataset, colocamos lo que queremos modificar, where, en donde está guardado. Por ejemplo, como pueden observar,
el número de cédula que termina en 268 pertenece a Andrea Tene. Vamos a cambiar el nombre de Andrea por Emilia. Y se coloca el siguiente comando: update datos set nombre Emilia, where cédula. Y como pueden observar, ya no existe Andrea, ya está cambiado por Emilia. Ahora, para borrar un dato de la tabla se usa el comando delete from datos. Como podemos observar, delete from datos where nombre es igual a Juan. Vamos a llamar a la información y ya no va a aparecer ningún tipo de atributo de información que contenga el nombre Juan. Para crear nuevas tablas se usa el comando create tabla y podemos seguir generando nuevas tablas. Por ejemplo, vamos a crear la tabla materias, ponemos show tables y nos sale ya la anterior, que es datos, y la nueva, que va a materias. Y podemos crear los diferentes atributos de esta tabla, como pueden ser también la tabla notas, y que va a contener las columnas de parcial y calificación. Para borrar las tablas utilizamos el comando drop table, que ponemos drop table notas, y como pueden observar ya no está esta nota dentro de la tabla. Mediante el uso del comando describe podemos obtener la información de una tabla, campos, tipo y etc. Describe datos y nos aparece lo que es el file, que es el campo, el type, el tipo. Y podemos observar que dentro de file está lo que es nombre, apellido, cédula, mail, celular y el tipo de cada una de estas variables. Para agregar y eliminar una columna a la tabla se usa el siguiente código, que es alter tables datos and drop. Eso quiere decir agregar o eliminar. Ahora vamos a realizar un ejemplo aplicativo donde vamos a utilizar ya una consola gráfica, y ya no vamos a utilizar el command line como lo utilizamos anteriormente, y así va a hacerse mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a realizar un ejemplo aplicativo con el software MySQL Workbench. Este es una plataforma de consola gráfica que es mucho mejor a lo que anteriormente revisamos, que es el MySQL Command Line, donde debe ingresarse cada uno de los comandos línea por línea. En este de acá es mucho más gráfico y se puede hacer los procesos mucho más fáciles. Entonces, para crear una nueva base de datos damos clic en lo que es este símbolo de más, donde nos generará las diferentes especificaciones de la base de datos. Damos clic para cambiar lo que es el nombre de la base de datos y vamos a poner lo que es banner. Y vamos a agregar los diferentes campos dando clic en lo que es add diagram. Y vamos a generar los diferentes tipos de tablas. Damos doble clic y vamos a generar la tabla profesores. Y vamos a llenar cada una de las columnas, como puede ser ID profesores. Vamos a poner lo que es email con la varchar. Seleccionamos no num para que no me acepte comandos no nulos. Vamos a poner lo que es celular. Igual que marque no nulos. Vamos a poner lo que son nombres. Apellidos. Ya. Como pueden observar, seleccionamos lo que son nombres y apellidos con la opción varchar, lo que es email igualmente varchar, y de profesores, que va a ser el ID identificativo de cada uno de estos, se va a marcar con el int, y el celular de igual manera vamos a cambiar a int. Como se puede observar, se despliega todos los tipos de variables que se le puede asignar a cada una de estas. Int. Ya. Esto es lo que es la tabla profesores. Vamos a crear otra tabla que sea en cambio de alumnos, y vamos a generar los comandos. Esta también va a tener lo que es el ID
alumnos. Esta va a ser la tabla alumnos. Y vamos a crear los mismos campos: nombres, apellidos, el nivel en que se encuentran, celular y el mail. Van a ser todos con no null para que no me acepte términos no nulos. Si nos fue uno de más, vamos a eliminar. Ya. Nombres y apellidos con varchar. El nivel va a ser de opción int. El celular va a ser igualmente int. Y el mail con varchar. Ese se mantiene. Vamos a crear otra tabla. Y esta va a ser la tabla directivos. Que va a ser directivos, que va a ser int. De igual manera va a tener los nombres, apellidos, lugar, trabajo, a qué oficina va a pertenecer. De igual manera el celular y el mail. Todos estos son de varchar, excepto el celular, que es de tipo int. Ya, ahora, una vez generado esto, podemos también hacer que todos los números de los IDs identificativos de estas tablas puedan relacionarse o tener una conexión entre sí. Y eso se hace mediante haciendo clic en lo que es foreign keys. Y aquí seleccionamos, por ejemplo, lo que es el ID profesores. Y aquí podemos ver a qué tablas va a ser referenciadas. Entonces ponemos lo que son profesores, va a ser lo que es alumnos, a directivos de profesores. Entonces vamos a hacer que se direccione a alumnos. Y seleccionamos con cuál va a ser, y directivos se va a direccionar con ID alumnos. Como pueden observar, ya se hizo el relacionamiento. Por ejemplo, ID profesores. Y este se va a relacionar con el de alumnos y se va a marcar el ID profesores con el ID alumnos. Como pueden observar, están interrelacionados y conectados todos los IDs de las tres tablas, que son profesores, alumnos y directivos. Bueno, como se sabe, en este momento estamos haciendo lo que es el diseño de la base de datos, pero tenemos que hacerla que ya se pueda generar y que se la pueda ver y que se la pueda plasmar. Ya. Una vez hecho esto, se puede realizar diferentes tipos o diferentes actividades como lo que ustedes deseen, y se puede ir lo que es borrar los diferentes objetos, lo que es seleccionar las áreas y muchas otras cosas. También se puede hacer lo que es para conectarse con una base de datos, lo que es para crearle una base de datos para que se plasme y para que se pueda visualizar en el command line. Bueno, esto es todo lo que podemos observar y decir en cuanto a este video. Muchas gracias. Para dar fin al video, vamos a hacerlo o comentar lo que son las conclusiones. Se comprendió la importancia del uso de la base de datos de MySQL y se adquirió las habilidades y conocimientos de MySQL necesarios para utilizar y administrar este CGBD, que es un sistema gestor de base de datos. Muchas gracias.